Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. Escuche, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3, del versículo 4 en adelante. Y la gloria de un nuevo pacto es que las que nos trajo Jesús. El ministerio que causaba muerte, el que está grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro. Repito, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si Moisés dice que tuvo un encuentro con el Señor en la zarza y fue glorioso, dice, pero ahora ¿no será aún más glorioso el encuentro que tenemos con Jesucristo porque entendemos el propósito de la salvación? Sin embargo, Moisés obedecía al Padre, tenía que sacar a este pueblo, aparentemente tenía que ir a otro lugar, sacarlo de la esclavitud, para que ellos tuvieran una nueva vida, tuvieran nuevos descendientes. Pero ellos no pudieron entender la gloria que los llevaba a tener un encuentro con Dios, pero no podían. Este fue, como vamos a decir, el primer indicio, el primer paso para que todos nosotros pudiéramos entender qué es la gloria del Señor. La gloria del Señor que nos trae en el nuevo pacto quiere decir que ya es por el Espíritu, no por las acciones que vemos nosotros diariamente. Vamos a decir que usted recibió su sanidad, está bien, recibió algo del Señor, un favor de Dios, pero este favor tiene que convertirse en algo más grande todavía, más glorioso, que es tener un encuentro personal en tu corazón con Él. ¿Qué quiere decir? Tener el amor pleno hacia Dios. Porque antes los israelitas lo miraban a Dios como su Dios y que ellos eran su pueblo, pero ellos no podían establecer un pacto, vamos a decir, interior, un pacto de amor hacia Él. Solo le tenían un respeto y una benevolencia porque era Dios. Pero ahora es diferente. El nuevo pacto que nos induce a ser hijos de Dios es por el amor que Él entregó en la cruz. Y ese amor es el que nosotros debemos llevar en nuestro corazón, como si amáramos plenamente, como amamos en un matrimonio o como amamos a la enamorada cuando hubo ese encuentro con Él. Pero esto es más fuerte aún todavía, porque el nuevo pacto nos incita a nosotros y nos lleva a anunciar de que Él es maravilloso, de que Él es bueno, de que Él puede hacer muchas cosas por nosotros, no solo hacer un milagro, sino tener una intimidad plena con el Rey, como lo hicieron las doncellas. Se preparaban durante un año, tenían lo mejor, usaban los mejores aromas, los aceites aromáticos, los mejores vestidos. Sus atavíos eran poner en Él lo mejor. Entonces quiere decir que nosotros ahora, en este tiempo, si no hay una pasión que nos haga encontrarnos con el Señor, estamos vacíos, porque el espíritu del mundo nos atrapa y es más fuerte todavía, porque en nuestra carne no podemos, en nuestra humanidad no vamos a poder. Dice, pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será más todavía glorioso el ministerio del Espíritu?
Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Si por la letra, vamos a decir, si por los mandamientos escritos y entregados por el Señor, encontramos algo maravilloso, que es el temor de Dios, que es una reconciliación con Él para no caer más en pecado, el ministerio de Jesús ya no es porque tengo un miedo, sino porque lo amo. Diga, porque lo amo. Y es por amor. Ya no es por el temor a que algo te va a pasar o porque sos el pueblo de Dios y Él va a estar pendiente de lo que hagas y va a venir algo sobre tu vida. No, ahora es por amor. El ministerio del Señor ya es por el amor que tú le tienes a Él, y ese es el primer mandamiento más importante. Y si lo tienes el primer mandamiento, automáticamente lo demás se cumple, porque tienes el primer amor. Diga, tengo el primer amor. Y algunos refutaron lo que yo decía, de que el pastor dice que cómo pues nos vamos a casar, si acaso no queremos nosotros estar viviendo bien antes de que nosotros entremos a hacer otras cosas. Pero yo le decía, ¿por qué? Porque primero tenemos que encontrar el amor de los amores. Tenemos que encontrarnos con el amor para generar más amor. Si no encontramos el amor, no podemos generar. ¿Qué amor le puedo dar yo a mi pareja si yo no tengo? ¿Cómo voy a generar más el amor? ¿Cómo voy a generar la comprensión? ¿Cómo voy a generar paz? ¿Cómo voy a generar entendimiento? ¿Cómo voy a hacer estas cosas? No las voy a poder hacer si tenemos una parte que está en nosotros, que el Señor nos creó con ese propósito de ser aceptados. Escuche bien, nos creó con un propósito de ser aceptados y no rechazados. Pero cuando fuimos destituidos de la gracia, empezamos a ser rechazados. Pero aún en nuestro interior, allá adentro, nosotros buscamos ser aceptados. ¿Y qué es ser aceptado? ¿Acaso a usted no le gusta que le digan, ay, que está bonita, ay, que es buena, ay, que usted hace cosas buenas, ay, yo quiero darle un abrazo, ay, que acaso no le gusta a usted que le digan eso? ¿O le gusta que le digan lo contrario? A nadie. ¿Por qué? Escuche bien, a nadie le gusta lo contrario, porque venimos hechos por el amor de Dios. Y eso es lo que nos hace diferente a nosotros. Hemos sido creados y todos fueron creados por el amor, por el mismo amor. Por eso nosotros debemos hacer la diferencia como hijos de Dios. El mundo tiene una cosa distinta, pero los hijos que tienen el Espíritu de Dios deben marcar la diferencia en el amor, en el respeto. No debemos ser como estábamos antes, lleno de burlas, lleno de odios, de rencores, de justificaciones, porque yo hago esto y esto que yo hago está bien. Sacar mi necedad y que yo tengo toda la razón y que no, y que yo lo que digo eso es, ya soy viejo yo y a mí nadie me va a enseñar. No, hermano. El ministerio del amor viene con una humildad generada por el mismo Dios desde siempre. Y es lo que no puede entender el ser humano. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo lo tiene atrapado en su mente y en sus deseos. Y es lo que pasaba con Moisés. Mire, voy a seguir leyendo. Dice así: en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Moisés, cuando bajaba del monte, él se ponía un velo, dice. Él se ponía sus turbantes, sus cosas. ¿Y para qué? ¿Cuál era el motivo? El motivo es que bajaba con la gloria. Y lo vieron los israelitas. Bajó y vieron la gloria de Dios. Cómo cambió su rostro. Hubo como una transfiguración en Moisés. Y después que iba desapareciendo esa gloria, porque mire lo que pasa, es lo que le pasa a un cristiano cuando está en comunión con Dios. Un cristiano que está en comunión con Dios, su vida refleja, su rostro refleja. Eso no se lo puede negar,
Porque cuando usted está con el Espíritu de Dios, siempre va a brillar. Siempre usted va a notar en esa persona algo especial. Wow, este hermanito siempre está así. Este hermanito siempre está así. Es por tu testimonio ahora. Cómo brilla el Espíritu. Pero cuando estás apagado, estás amargado, estás en lucha, estás rabioso, estás airado, wow, se le fue el testimonio al hermano, dicen, ¿no ve? Entonces ahí notamos quiénes somos. Aquí no hay cómo esconder. Por eso Jesús le decía a los fariseos: ustedes son sepulcros blanqueados. Bien, se les ve de buena apariencia, pero sus acciones son malas. Y es lo que pasaba con Moisés. Moisés bajaba y como era hombre, también era de carne, era débil. Llegaba pues a un punto que nuevamente, después de hablar con el Señor, entraba él en lucha porque el pueblo de Israel era rebelde y empezaba esa gloria a irse por las luchas. Entonces ellos empezaban a criticarlo y decían: mira, ya no está brillando como bajó del monte. ¿Qué debe tener este Moisésito? Pues, ¿no? Y empezaban a juzgarlo. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza es así, es malo. Diga: soy malo, pero en Cristo me vuelvo bueno, amoroso y doy testimonio de lo que hay en mi vida. Y eso sucede. Eso sucede. Y el pobre Moisésito estaba ahí acribillado. Y ya se le ocurrió algo mejor a él: ponerse un velo para que no notaran cuando el resplandor de la gloria se fuera. ¿No está haciendo eso usted? ¿No está haciendo de repente que usted está con la gloria de Dios y de pronto vino el hermanito y lo sacó de su casilla? Y ya no está con el mismo rostro, pues, ¿no? Está enojado, está bravo. Y en Cristo, en Él, nosotros hasta eso debemos perdonarlo. Debemos justificar al hermano. Mira, lo enojó pues el hermanito. Usted, hermanita, pues no debió enojarlo. Ya se enojó y se armó una tremenda pelea. Entonces aquí viene el punto donde el Señor quiere que esa gloria no se pierda, que siga brillando. Así como tenemos la esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó. A ver, vamos a ver qué pasa. Se embotó. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. Si la gloria de Dios vino a nosotros los gentiles, muchos de ellos todavía siguen en el antiguo pacto y siguen embotados por la misma razón. Pero tiene un propósito el Señor. Lo mismo que sucedió con Faraón. Ve y dile que deje ir a mi pueblo. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que no los deje. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que nosotros en la obra de Dios ponga más pruebas para nosotros? Pero ¿sabe qué hace esto? Hace que si nosotros estamos con el Señor nos volvamos más fuertes. Y las pruebas que pasamos nos hacen más maduros. Nos forma un carácter. Y nos da ¿qué cosa? Nos da una plena confianza de que el Señor es nuestro amor. De que el Señor es nuestra confianza ante toda situación. Estos días hemos pasado lucha. Por eso yo les digo, todos los días sus pastores tienen pruebas fuertes. Pero el Señor está siempre y al final del día termina en gloria. Terminamos en gloria, tomando ya, descansando con un cafecito, compartiendo con los que sufrieron. Y es maravilloso ver esto. Y las luchas son de muerte, hermano. El enemigo viene a matar, viene a robar, viene a destruir la vida de las personas. Y si nosotros no nos ponemos en la brecha firme, no vamos a poder madurar
vamos a permanecer siempre juzgando al uno y juzgando al otro. Por eso no juzgue a su hermano, porque uno de los pecados más fuertes de lo que menciona la Biblia es no juzgar a tu hermano, porque eso nos lleva a la muerte, nos hace morir a nosotros. Y con el tiempo esto se va haciendo más fuerte, y cuando acuerdes no vas a poder encontrar la gloria, como le pasó a Moisés. Al fin Moisésito tuvo que defender con su propia fuerza a un hermanito que estaba ahí pisando el barro, que lo estaban guasqueando, y tuvo que matar a un soldado. Y él dijo: yo voy a poner justicia. 40 años retrasó la obra de Dios. 40 años. ¿Usted quiere retrasar la obra de Dios? No la va a retrasar la obra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted se va 40 años, el retraso no va a ser para Dios, va a ser para usted. ¿Lo cree? Por eso conviértase rápido, dice la pastora. Conviértase rápido, de una. Vamos, saque toda cosa que hay guardada ahí. Mire lo que dice aquí. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no le ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. El velo se quita en Cristo. ¿Quién lo cree esto? ¿Usted cree que el velo es quitado en la ley? No, porque así venía la ley. Venía con un embote de raíz. Pero solo en Cristo podemos sacar este velo. ¿Cómo es la canción que decía? El velo que impedía. ¿Podemos cantarlo ese tema? Esa alabanza. Adoremos con esta alabanza su presencia en mi vida. Se rompió. Se rompió. Se rompió el velo que impedía su presencia en mi vida. Se rompió, se rompió el velo que impedía su presencia en mi vida. Se rompió. Jesús el que pelea mis llegó batallas. Jesús. Llega Jesús el que mueve las montañas. Llegó Mi amado. Llegó mi amado. Mi amado. Llegó mi amado. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Ese es el velo. Y escuche, cuando hablamos del velo de Moisés, ese velo que se ponía Moisés impedía que todos vieran que la gloria desaparecía. Pero ¿qué hizo Jesús en la cruz? Jesús en la cruz murió. ¿Y qué sucedió en el templo? Se rompió, se rasgó el velo del templo que impedía que esa gloria no la pudiéramos ver nosotros. Porque si bien Moisés se la tapaba para que no viera la gloria y no vieran cómo desaparecía, ese era el pacto antiguo con sacrificios de animales que pasaban. Por eso dice Hebreos 4 que en la mesa del altar, donde están los panes, los candelabros y todos los ritos que se hacían ahí, ya desaparecieron. Porque si permanece, dice, la primera mesa, el santuario, el lugar santo, si permanece todavía, dice que no hemos podido llegar o no se ha podido revelar el lugar santísimo. Por eso es que, mire, el Antiguo Testamento habla muy claro y el Nuevo habla también de romper todas las ligaduras y todas las cosas que hacía el hombre, porque ahora ya no es las fuerzas en el hombre. Se rasga el velo del templo y nosotros tenemos acceso directo a Dios. Y eso es lo que no podía tener el pueblo de Israel. Dile gracias, Señor,
porque ahora yo puedo ver tu gloria, porque ahora no hay velo, porque ahora tú abriste, tú sacaste el velo, sacaste todo lo que nos impedía llegar a conocerte. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? El pecado es un velo, pero en Cristo solo lo podemos quitar, dice. ¿Pero qué es pecado para usted? El pecado muchos lo asocian con la fornicación y el adulterio, y que vas a fornicar y que esto y lo uno y lo otro. Pero pecado no es solo eso. ¿Qué es pecado? Eso es del mundo. Pero nosotros tenemos el espíritu del mundo cuando odiamos, cuando nos dividimos, cuando juzgamos, cuando desobedecemos, cuando no queremos y cuando no dejamos que nuestro corazón pueda adorar a Dios. Tenemos ¿qué cosa? El espíritu del mundo. Y cuando el Señor reconoce un corazón que ha decidido caminar en Él, a cambiar todo lo que tiene, entonces se rompe el velo nuevamente con nuestro arrepentimiento, el perdón. Y Jesús fue eso lo que hizo en la cruz. A través de esa reconciliación, que Él nos reconcilió con Dios, al mundo, quiere decir que el pecado que habitaba en mí ya no debe haber más, porque Él lo hizo. Y cada vez que nosotros hacemos lo mismo, crucificamos nuevamente a Cristo. ¿Y usted quiere vivir bajo la ley? Muchos quieren vivir bajo la ley porque quieren hacerlo en su fuerza. No puedes nada hacer en tu fuerza. Voy a dejar de hacer estas cosas. En tu fuerza no las vas a poder. Solamente en el Espíritu, clamando el Espíritu de Dios, diciéndole: Señor, tú me diste tu Espíritu Santo y nos diste fuerza en tu fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Ya los hemos nombrado. Uno de los principales para mí, hay uno importante que es para dominar nuestra carne: el dominio propio. El dominio propio, incluso yo le voy a decir algo, para tu enfermedad y lo que tú traes de generación, el dominio propio es muy importante, porque anula toda la ley en el dominio propio bajo el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir? Que si traes enfermedades generacionales en tu cuerpo y vienes con una simiente de enfermedad, el dominio propio hace que todo se bloquee. Todo lo del antiguo, lo del antiguo pacto. ¿Qué quiere decir? Que la simiente del antiguo pacto nos trae muerte, pero Cristo dice que nos da la vida. Y cuando nosotros le damos al Señor en nuestro corazón legalidad para que Él pueda dominar esos impulsos, le decimos: Señor, en tu espíritu yo descanso. Señor, no haré esto más. Ya no lo vas a hacer por tu fuerza, lo vas a hacer por amor. Diga: por amor. Señor, por amor no fallaré, por amor no caeré, por amor a ti, Señor, ya no lo haré. Ese es uno de los frutos más maravillosos que tiene el Espíritu Santo, que nos da conciencia de pecado. Diga: conciencia de pecado. Así como cuando viniste al bautismo dijiste: me entrego al Señor, y este acontecimiento que voy a vivir, este acontecimiento verdaderamente me hace libre. Ahora tenemos que aprender a vivir cada día buscando las cosas del Señor, anhelándolas para ser fuertes en Él y no caer en las tentaciones. Van a haber tentaciones, pero no caer quiere decir ya entrar al mundo del pecado. Y ese pecado no es solo eso que yo nombré, sino todo lo demás. Y ese es el espíritu del mundo que gobierna ahora. Pocos quieren entregarse así con pasión al Señor. Yo les digo: tengan sed del Señor. Tengan sed. Dígale a su corazón: tendré sed, Señor. Tendré sed cada día.
gracias, Señor, por estar aquí. ¿Quién cree que el Señor ya está aquí? Usted, estando aquí, el Señor va limpiando, va limpiando, va limpiando. El velo que impedía tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió, Señor. Se rompió. El velo que impedía Tu presencia en mi vida se rompió. Se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. Se rompió. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. es tan hermoso, Señor, adorarte. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Llegó mi amado. Estuve viendo estos días una doctrina que es muy dañina en la iglesia. Es una doctrina, le llaman doctrina cesacionista, que ya la fuerza del Espíritu Santo, o todo lo que sucedió con Jesús en esos tiempos con los discípulos, ya no hay más. Y perdóneme que le diga, pero son siervos tan conocidos, pero tan conocidos, que yo quiero pedirle a todos los hermanos que ven por estas redes, no se dejen confundir. Pablo, Pedro y todos los discípulos hablaban de esto que yo estoy hablando, de que no se dejen confundir. Y lo dice la palabra en muchas citas bíblicas, de que no se dejen confundir por los falsos maestros. Lo dice. ¿Cómo es posible, mi hermano? Yo le hago la pregunta y se lo voy a sacar, se lo voy a exponer. De que digan que los dones espirituales eran solo para el tiempo de Jesús y para los discípulos. Y también lo que es apostolado y lo demás. Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo es posible que yo, después de que haya venido Jesús con los discípulos, pasa el tiempo, yo pueda hablar de Cristo sin el Espíritu? Y es exactamente lo que están haciendo. No puedo entender cómo es que yo solo estoy leyendo una letra sin el Espíritu. Quiere decir entonces que ya no tiene que haber ningún tipo de manifestación. Entonces, ¿cómo va a entrar la palabra a tu corazón? Y una manifestación del Espíritu de Dios es que la palabra entre a tu corazón. Hebreos 4 lo dice y lo hemos repetido siempre, se lo hago recuerdo, que dice que la palabra es viva y es más viva y eficaz que espada de dos filos, entra y penetra, dice, y parte el alma. ¿Qué quiere decir? Que hay manifestación. Al haber manifestación quiere decir que hay un encuentro con Dios. O desmiéntame a mí si yo estoy mintiendo. Cuando entra la palabra de Dios en una persona, hay manifestación del Espíritu Santo. Entonces no podemos negar ni por un lado ni por otro una manifestación del Espíritu Santo, porque así está escrito. Jesús lo dijo. Y no puede ser que estos teólogos tan conocidos y hablen tan bien de la Biblia no puedan entender que todo lo que el Espíritu Santo dio a través de Jesús, y lo hemos hecho, lo hemos leído en la palabra escrita, no puede hacerlo. No entra. ¿Cómo es posible que yo esté en una iglesia donde el hermano viene enfermo y yo no puedo orar por sanidad con él? Y ellos dicen que sí, se puede por la sanidad. Pero hay una incoherencia total ahí. Porque todo lo que nosotros hablamos tiene que hacer efecto en los corazones de las personas y en la mente de las personas.
que ya no hay más manifestación del Espíritu. Y alguien entró a esa sinagoga, entró y refutó públicamente a este predicador tan conocido, y todos se rieron como los fariseos en ese tiempo. No le mientas a la gente, déjate guiar por el Espíritu de Dios, le dijo. Y este hombre que sabe tanto de la Biblia, no puedo negar eso, que sabe mucho, pero no tiene la parte esencial. Entonces se vuelve una religión, una religiosidad que nos aparta de Cristo, donde están encerrados en una cúpula. ¿Y qué pasa con las almas que están por allá? Un drogadicto. ¿Cómo yo puedo decirle a un drogadicto que salga de ese camino si yo solo tengo letra? ¿Cómo puede haber una manifestación? ¿O cómo puedo yo decirle a este hombre, conviértete a Cristo? Tengo que hablarle con la palabra, tengo que hablarle con una pasión de Cristo, de que Él murió y resucitó por él. Y ahora que él tiene que reconocerlo en su corazón. Y cuando la persona que está quebrantada reconoció porque él necesitaba del Señor, tuvo manifestación, entonces tiene que haber un indicio de encuentro con Cristo, porque la palabra tiene que entrar, tiene que sacar, sacudir, tiene que haber quebranto. Y el quebranto, escúcheme hermano, es una manifestación del Espíritu. Ahí estamos. Si yo no me quebranto, soy una piedra. Por eso es que Jesús vino, porque antes eran una piedra y nadie se convertía porque eran una piedra. Y ahora que nosotros predicamos a Cristo, tiene que remover los corazones y hacerlo. Por eso pondré mis leyes en su mente y en el corazón. No tiene sentido. Es insólito que usted venga y se siente aquí, solo que yo le dé una palabra bonita y wow, esto hizo Cristo, esto hicieron los discípulos, pero ¿y ahora? ¿Qué van a hacer? No dejen confundir sus mentes. Escuchen la sana doctrina, que es la que nos lleva a Cristo. Por eso dijo Jesús, les dijo, ya no adoraremos ni en este cerro ni en Jerusalén, porque Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, en el plano espiritual tienen que suceder muchas cosas y hacerse visibles en lo natural. El espíritu es sobrenatural y nosotros somos espíritu, y por lo tanto tiene que haber un cambio en nuestra alma o en lo natural. Como dijimos, le faltaba un riñón, ahora tiene los dos riñones. Tiene que suceder algo, porque Dios no creó solo el mundo para ese tiempo, no solo creó las personas para ese tiempo, sino que Él sigue creando cosas nuevas en nosotros, creando cada día, instruyendo al hombre para que Él vea su gloria. Entonces el propósito de nosotros, el propósito del Señor, es que la palabra se haga viva en cada tiempo y podamos ver manifestaciones del Espíritu Santo. Y una manifestación del Espíritu Santo la empezamos por un quebranto, por una manera distinta de pensar con respecto a Dios, una manera distinta de pensar hacia mi hermano, porque ahora que lo odiaba, ahora lo amo, y esa es otra manifestación del Espíritu Santo. No sé si me dejo entender. Por eso Jesucristo vino con un pacto superior, que es el de poder amar y alcanzar la gloria de Dios con distintas y diversas manifestaciones del Espíritu Santo como Él quiere. Como dice, el don de lengua, el don de profecía, el don de conocimiento, y todos estos dones que son dados a nosotros, no solo para los discípulos. ¿Para qué son usados? Tienen que estar puestos al servicio de la iglesia. ¿Para qué? Para que haya una unidad de la iglesia y haya un edificio que crece, dice, bajo un ligamento, que los apóstoles, maestros, evangelistas. Entonces ahí hay un fundamento importante en el cual nosotros no podemos negarlo. La pasión con que yo les predico a ustedes, el Señor la sabe y la entiende, porque no solo va a ser para ustedes, sino para quienes, para lo que el Señor quiera traer, dice la palabra. No solo para los que están sentados aquí, sino también para los que no están, porque la palabra es espíritu y vida.
no es letra muerta. Entonces tenemos que darle vida al sentido de nuestro camino con Dios. Si usted sigue así, usted va a seguir y se va a perder, mi hermano. Apasionese por el Señor, apasionese por la palabra, búsquela todos los días. Cuando usted sienta esa pasión de buscarla todos los días, usted va a saber que es el Señor ya que lo quiere llamar y que quiere que esté pleno en Él. ¿Quién siente la pasión por la palabra? 1, 2, 3. ¿Quiénes tienen pasión por la palabra? Apasionese y verá lo que yo le estoy diciendo para que pueda entenderlo. Porque si usted no lo experimenta y no lo vive, no me va a entender. Seguimos en las mismas. Yo sigo machacando y yo cada día veo la gloria de Dios. Camino entre el día y ya veo la gloria de Dios. Veo esto, veo la gloria de Dios. Hace 2 días tuvimos lucha en casa. A las 3 de la madrugada me levanto y empiezo a liberar mi casa. Mire, manifestación demoníaca por los aires fuerte sobre mi casa. Entonces, si yo no tengo poder y autoridad, que es manifestación del Espíritu Santo, ¿qué voy a hacer? Voy a estar indefenso. Porque Jesucristo viene a darnos poder y autoridad. Ese es el fin. Y harán aún cosas mayores, dice. Entonces ahí cae por tierra esa doctrina cesacionista. Y es un tal conocido como John MacArthur. Si ustedes han escuchado, hasta allá hizo la Biblia. Hizo una Biblia, que es la Biblia. Y dicen, lean esta Biblia. Es una de las mejores traducciones que yo escuché de John MacArthur. Es un tipo que tiene su iglesia en Estados Unidos. Y usted lo escucha, maravillosas enseñanzas. Pero hay una, y ellos no lo saben. ¿Y saben por qué no? Ya yo estuve estudiando mucho esta parte. Y él, ¿por qué no hace las cosas del Espíritu? ¿Por qué se ha negado? Porque esa es una negación del diablo que él no la entiende. ¿Por qué? Por el temor a caer en herejía. Ahora, ¿nosotros acaso no somos soldados del Señor? ¿Por qué temor en caer en herejía? De ponerse del lado del enemigo, de ver las manifestaciones que hacen y que tienen los brujos también. Entonces, pero nosotros estamos trabajando bajo la luz de Cristo para ser libre a los que son oprimidos por las huestes de oscuridad. Y entonces nosotros, con el Espíritu de Dios, que es luz, sacamos de las tinieblas a la luz a las personas que no lo conocen o que están cargadas. Entonces ellos no han querido meterse a esta parte. ¿Por qué? De miedo a no caer en una herejía o en una apostasía, según ellos. Y no, ellos no dicen, es que tenemos miedo de esto. No, es que ellos lo han negado para decir, nosotros nunca hicimos nada malo. Mire, nosotros nunca hicimos nada malo dentro de la iglesia. No hubieron esas manifestaciones que son demoníacas. Pero claro que tiene que haber manifestación. Si donde está el Espíritu de Dios y hay carga, hay brujería, hay hechicería, hay maldicencia, hay enfermedades, hay todas estas gamas de generación, yo en el nombre de Jesucristo lo voy a reprender y va a haber manifestación, pues. Va a haber un temblamiento del cuerpo y algo va a suceder, pues va a salir. Y no tenemos que tener miedo a estas cosas, porque si tenemos miedo nunca vamos a poder tener el encuentro con Jesucristo, con el Espíritu de Dios. ¿Me dejo entender? Y es fuerte, mi hermano, esto. Porque también los adventistas tienen la misma posición. Niegan también lo de la manifestación del Espíritu Santo que era para ese tiempo. Adventista, testigos de Jehová. Por eso, hermano, tenga cuidado de no caer en doctrina falsa. Hay que tener cuidado. Donde usted encuentre una iglesia que es radical en el amor, en la pasión por Cristo, ahí está su iglesia. ¿Qué quiero decir radical? Radical quiere decir que está comprometida con todos los atributos que dejó Jesús bajo su palabra. Esa es la iglesia de Cristo. Es muy distinto que hayan iglesias que son radicales y son de Cristo también, que se hayan corrompido por otras cosas externas. Por eso debe tener cuidado en su corazón de mantenerse fiel a la palabra, fiel al Espíritu de Dios. Y yo creo que esta mañana el Señor ha hablado muy fuerte a los corazones para que tengan un encuentro personal con el Señor y no se dejen confundir.
Y viene una personita y te dice, mira, ¿sabes que es tu pastor y todo esto? ¿Sabes que de los diezmos y de las ofrendas? No lo escuche. Porque él va a querer apartarte. Y usted le dice, sí, es verdad que de los diezmos y las ofrendas ellos se hacen ricos y que de los diezmos y las ofrendas. No lo escuche. ¿Sabe por qué? Porque si usted ama al Señor de verdad, usted hace las cosas por amor y no le importa absolutamente nada de lo que suceda. Eso es muy distinto. No se deje engañar. Y ese es un velo que muchos cristianos tienen. Tenga cuidado, ore, pídale. ¿Sabe qué? Cuando usted ora y pide el Espíritu Santo y cuando camina y empieza a tener una madurez en el Señor, usted lo ve todo así, como un dibujo. Ve todo como un dibujo. Ven, como una película. Lo ve claro todo. Yo lo veo claro todo, hermano, así clarito, transparente, no tengo duda en nada. Y si veo algo que están haciendo que no es del Espíritu, automáticamente me doy cuenta que no es del Espíritu. Que no es del Espíritu. O sea, la tenemos, como se dice, clara. Nadie va a poder engañarte. Esta es una falsa doctrina. Lee la palabra, a ver, ¿qué dice la palabra? La palabra dice esto. No. Dice Gálatas. Mire, dice Gálatas 1:6, no hay otro evangelio. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, o sea, no hay otro, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, aún si alguno de nosotros o un ángel, escuche, un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¿Lo entiende? Esto lo hemos predicado. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? Escuche esto. Ganarme la aprobación humana. Y eso pasa con muchos. Les encanta que todos estén ahí escuchándole sus historias, sus novelas. Pero están cambiándolo todo. ¿Cómo puede ser posible esto? Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Si yo busco agradar a otro, ¿a quién quiere agradar a usted? Yo no vengo a agradarlo a usted. Usted me puede juzgar, pero no vengo a agradarlo a usted. Yo vengo a decirle cuál es la verdad, dónde y cómo debemos caminar, hacia dónde tenemos que ir. Usted podría enojarse con el pastor porque hay cosas que usted viene y le dice y el pastor no le dice. No, porque no. Si no le gusta, ya es su problema, pues. O justifica al pastor o no lo hace si no quiere. ¿Qué es mejor? Entonces la humildad de nuestro corazón establece un patrón importante en nuestra vida, que es saber escuchar. Diga, la humildad en nuestro corazón es un patrón muy importante en nuestra vida. Es saber escuchar. Es saber escuchar. Tiene la Biblia ahí. No solo yo la tengo, la tiene usted. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, ore, pregúntele y mire, y la comenta. Y si tiene duda, porque ya nos ha pasado, han venido a refutarnos cosas aquí y le decimos que no, y le justificamos esto, por esto, y de ahí terminan diciendo: me voy, me retiro, porque le pregunté a Yeshua esto y me dice que yo tengo que irme de aquí. Yo le pregunto a usted, si usted tiene el Espíritu de Dios y usted lo reconoce, el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios, ahí va a estar y no se va a dejar confundir.
¿Y cómo usted va a leer ahora algo más? ¿Cómo usted va a leer la palabra de Dios confundido? ¿Cómo va a leer la palabra refutando a su pastor? ¿Cómo va a leer la palabra con rabia a su pastor? Y con confrontación. Usted le va, cualquier cosa va a recibir pues en la palabra, porque está contraria, porque hay división. Pero si hay humildad, hay sinceridad, hay amor, usted va y ora y el Señor solito le va a hablar. Cuando hay unidad. Pero cuando tu corazón está dividido, pues cuando hay maldad en su corazón, ¿usted qué cree que le va a hablar el Señor? ¿Le va a hablar cosas bellas? No, le va a decir palabras duras, palabras firmes. Vuélvete a mí, va a decir apóstata. Vuélvanse a mí. Y eso dice la palabra. Usted no tiene que estar enojado para buscar una palabra de Dios. No, que el pastor me dijo esto, pero yo tengo que ir a leer. Vamos a leer la palabra. Ahí vamos a salir. ¿A quién le está consultando usted? Al mismo diablo, porque va dividido, pues va con corazón de odio. ¿Qué dice la palabra? El que odia a su hermano, 1 Juan 3, leíamos el viernes, que decía, el que odia a su hermano se convierte en un asesino. Pues, y un asesino, ¿qué va a poder hablar con Dios? Puede hablar con Dios y Dios le puede responder a su manera y le puede dar una exhortación buena al asesino, porque Dios es soberano para escuchar a quien quiera. Pero ahí vamos a saber si quien te habló de verdad, ¿no? Esto lo digo porque tiene que ser de una manera que yo se las tengo que revelar a ustedes para que ustedes sepan cómo estamos, cómo está tu corazón. ¿Está bien tu corazón? ¿Está bien tu corazón para juzgarlo al pastor? ¿Para juzgar a tu hermanito? ¿Está bien tu corazón? ¿No está dividido? ¿Tenés mucha paz? ¿Sos un tipo alegre? ¿Sos un tipo lleno de gozo? Veamos, tu testimonio dará cuenta a Dios de lo que hay y de lo que hace, porque esa es la obra de Dios y será tomado en cuenta todo, ¿no? ¿Quién dice amén? Adoremos al Señor. Yeshua. Señor, adórelo. Millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Yeshua. Mire, el velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Y voy a terminar con esto. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Diga, el Señor es el Espíritu.
Solo con esta palabra, con esta frase, el Señor es el Espíritu, ahí nos damos cuenta de que Dios es Espíritu. Y que es imposible que nosotros podamos negar una manifestación del Espíritu. A ver, se lo explico como a niño. Dios es Espíritu. ¿Usted lo ve? No lo ve. Pero dice que si Dios es Espíritu, entonces ¿por qué lo invocamos al Señor? ¿Para qué? Para que Él venga, dice. ¿Para qué invocamos el Espíritu de Dios? ¿Para qué? Para ser consolados. ¿Qué más? ¿Para qué pedimos a Dios que es Espíritu y se manifieste? ¿Para qué? Para ser sanado. ¿Para que nos dé qué cosa? Un bebé. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser transformado. Entonces ya eso es una manifestación, pues, mi hermano. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces ya es el hecho de decir que Dios es Espíritu, ya es una manifestación real de un Dios vivo. ¿Se da cuenta cómo embota el enemigo las mentes? Al decir Dios es Espíritu, ya es una manifestación del Espíritu. Porque ¿a quién adoramos? Al Dios de los Espíritus, que es Dios, Espíritu y vida. Entonces no tiene sentido que nosotros digamos que hemos nacido de nuevo porque Dios nos transformó, porque Dios hizo esto en nosotros, nos entregó los dones espirituales, nos entregó los dones de conocimiento, dones de profecía, y nos entregó muchas cosas. ¿Para qué? Para ponerlas al servicio ¿de quién? De los demás. Entonces cuando hay manifestación del Espíritu, cuando Él nos entrega, ya es una manifestación. Quiere decir que nosotros vamos a hacer cosas para la gloria de Dios manifestadas en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si esa manifestación no sucede absolutamente nada en nosotros y no nos transforma el corazón, ya no es manifestación, no es nada. Entonces estamos adorándonos entre nosotros. Estamos hablándonos entre nosotros y no hay manifestación. ¿Se dan cuenta? Desde el punto de partida hasta este punto, que es lo más básico, nos damos a entender. ¿Qué dice la palabra? Mire, lo leo. Mire. Por eso, esto es Hebreos 3:7. Como dice el Espíritu Santo, escuche bien, si ustedes oyen hoy su voz, al oír la voz del Señor, es oír la palabra y es una manifestación del Espíritu en mi vida. Porque yo, ¿qué hago como opa aquí parado? Como sonso, parado, diciéndole que Dios es Espíritu y no hay manifestación del Espíritu. ¿Y cómo pues me vas a demostrar que Dios es Espíritu? Cualquiera me puede refutar y me dice, ¿dónde está pues el Espíritu? Si ni siquiera lo siento, ni siquiera he visto una cosa, ni siquiera he visto la otra. ¿Por qué Jesús vino e hizo milagros? Para que vean las obras de Dios. Entonces es tan sencillo ir a decirle al tipo, mira, pero estás loco vos. La misma palabra dice que hay manifestación del Espíritu cuando nosotros creemos que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y resucitó. Y que ese Jesucristo a quien nosotros reconocemos como nuestro Señor y Salvador ya hizo una manifestación en mí. ¿Por qué? Porque me sacó del barro y lo amo. Pero si no lo ve, pero es que lo amo. Pero si no lo ve, pero es que lo amo porque lo siento en mí. ¿Se dan cuenta o no? Es que no escuchen a cualquiera. Mire, lo voy a leer. Si oyen ustedes su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras 40 años. ¿Cuántos años lleva usted aquí? Por eso me enojé, dice, con esa generación y le dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo.
ahora tenemos un reposo, ¿no? Nosotros en Él, que es Jesús. Y es maravilloso. Y cada día nosotros vemos la manifestación del Señor en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia, aquí en la iglesia, en usted. Y mire, ahora mire lo que dice: cuídense, hermano, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso o incrédulo, diga incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. Cuando decimos Dios vivo, ya es una manifestación de Dios. Con 3 palabras yo derribo esa doctrina cesacionista. Con 3 palabras: Dios vivo, Dios espíritu. Se acabó. Ya esa es una manifestación. ¿Para quién? Para el que cree. Entonces ellos no están creyendo en un Dios vivo. Solo creyeron que ese Dios vivo era para ese tiempo. Pero ese Dios vivo para nosotros permanece hasta el día de hoy. Y está vivo y siempre va a estar vivo. Qué tontería más grande, ¿no? No sé si se dieron cuenta ustedes. Así en poco que fuimos yendo. Digo así, perdónenme. No tengo nada contra ellos, pero están siendo anticristos. Esa es la palabra, siendo anticristo. Y yo le pido a usted que usted no sea un anticristo. ¿Sabe cuándo usted es un anticristo? Cuando empieza a murmurar y a hablar y a quejarse de las cosas que suceden aquí en su propia iglesia. Siendo Judas en su propia iglesia, en vez de cuidarla, amarla y no permitir que nadie hable una cosa mala de su santa y amada iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, de nuestro Dios. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final la confianza, hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón, como sucedió en la rebelión. Yo le digo, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. No endurezcan el corazón. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿Con quiénes dice? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Como pueden ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Ahora yo le pregunto, estos tipos andan hablando todo el tiempo de Dios, hablan de la palabra maravillosamente, pero no van a poder. Les digo así, ellos no podrán entrar. Yo no soy Dios, pero la palabra y el Espíritu me dice que no podrán entrar en el reino de Dios a menos que crean en las manifestaciones de las obras maravillosas de Jesucristo. Si usted no cree en las obras maravillosas de Jesucristo, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Si usted no cree en las manifestaciones y que Dios es un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que es vivo, ¿qué hace aquí si no cree? No peque. No peque. No peque contra el Espíritu Santo. Es un pecado contra el Espíritu Santo porque no podemos heredar el reino de los cielos si hay incredulidad. No peque contra el Espíritu Santo. Ámelo. Apasionese por Él. Búsquelo. Sea radical en Él. Viva su vida y salte de gozo por las calles diciendo: Jesucristo me rescató, y Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, y está vivo, y yo recibo todos los días manifestaciones plenas en Él. Y sé que hace muchas cosas por mí. Me cambia el corazón, me retribuye lo que he perdido y lo que he andado cansado cada día. Él viene y me renueva mi fuerza, y lo alabo porque Él es mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador, y no hay nadie como Él. No hay quien pueda contra Él, contra mí, si yo estoy con Él. Ese es mi Señor. Y mire, no
fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto, y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Fíjese, voy a irme un ratingo al capítulo 6 de Hebreos. Por eso, mire, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, las instrucciones sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Es imposible, diga imposible, que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Y es lo que pasa con ellos. Están negando la manifestación del Espíritu Santo y dice que fueron iluminados un día cuando tuvieron un encuentro con Dios. Usted tuvo un encuentro con Dios un día, fue iluminado por el Señor, básicamente bajo el bautismo y bajo estos parámetros que son bases de la iglesia, creyendo en que hay apóstoles, hay profetas y creyendo que Jesucristo es la roca que nos lleva a la salvación. Y dice, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que una vez fueron iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que sabiéndolo todo nosotros habiendo experimentado estas cosas, las negamos después. Estamos yendo en contra. El que no recoge, esparce. Y esto es lo que pide el Señor, que en vez de que tú esparzas, ven y recoge. Recoge con Él. Y recoger es la cosecha que está pronto a venir, que en otros lados ya está dándose, acá también, pero necesitamos recoger más semillas, diga, para el reino de los cielos. Y usted tiene que entregar semillas, porque así, ¿qué hacemos? Recogemos para la gloria de Dios, recogemos para que haya vida eterna, y eso es lo que quiere el Señor. Y eso es una manifestación del Espíritu, el deseo que tú tienes de correr a las calles para predicar un evangelio. Esa es una manifestación del Espíritu. Una manifestación del Espíritu, esto es desear hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué? Porque le obedecemos y le creemos. En nuestro corazón arde por hacer las cosas del Señor. No se deje confundir. Cierre sus ojitos y dígale: Señor, te doy las gracias porque me has hablado, me has dado vida. Saca de mí, Señor, mis temores, mis dudas, mis incredulidades, para que yo crea que hoy recibo tu palabra, la palabra viva, que es espíritu y vida, y que ahora me sana. El Señor está tocando a las personas que están enfermitas o que han traído alguna enfermedad. Dígale: Señor, te entrego esto. Créalo, porque esa es la manifestación del Espíritu, que sane a los enfermos. Yo declaro sanidad en este día, no por mi boca, sino por la presencia del Espíritu Santo, que hace abrir mi boca. Que toda enfermedad que has traído, toda dolencia, toda duda, toda incredulidad, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Queda anulada toda enfermedad en tu cuerpo, problemas en el estómago, problemas en los huesos, problemas en la sangre, quedan sin efecto, problemas en el hígado. Se va todo espíritu inmundo de amargura que toma tu vida. Todo espíritu de incredulidad se va ahora en el nombre de Jesús. Y Señor, y tu simiente es la mía, Señor. Tu sangre que remueve todo lo que no es mío, y el espíritu del mundo queda sin efecto en mi vida, para que yo sea un hijo verdadero tuyo. Dígale: Señor, te alabo porque eres mi Dios, el más grande. Y creo, Señor, que hoy tengo un tiempo nuevo para encontrarme contigo.
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.